hecho, ya lo puse. Aquí. Pero entonces, empecemos, porque es que la gente que llegó ahí está esperando, no me gusta. Vamos a decir mierda. 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 A ver, no, que valga la pena. 1, 2, 3. ¡Mierda! 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 Luciano llegó, lo voy a admitir. Ya dijimos mierda, Luciano se lo perdió. Ya le voy a admitir a todos, así que es con o sin Bienvenidos. cámara. Quitemos la no. cámara, ¿o no? Cámara. Mientras No, estamos con la cámara de nosotros, para que la gente entre. se escucha muy alto. Ya le di a aceptar. ¿Nos avisas cuando ya todo el mundo Ya. fue admitido? Ok, bueno, muy buenas noches, les damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Este es un momento muy especial para Teatro Agosto, nosotros somos Teatro Agosto y les vamos a ofrecer un espectáculo conversatorio, compartir nuestra pasión por el teatro. Les vamos a compartir un poquito de lo que es el montaje que tenemos en repertorio actualmente. Teatro Agosto asumió el año 2019 el trabajo con una de las obras más lindas que hay de la literatura costarricense. Por eso lo que ven ahí, todos son paisajes de nuestra querida Costa Rica. Algunas de las fotografías nos fueron gratuitamente cedidas por el gran fotógrafo Sergio Pucci y algo de la música que escucharán también fue cedida al montaje por el compositor y pianista Manuel Obregón. El equipo de producción del grupo es también el mismo grupo, incluyendo nuestra diseñadora y confeccionadora de vestuario, la señora Ivania Ugalde. Y todo este trabajo lo hicimos sobre todo con gran amor y pasión, porque no hay otra manera de enfrentar los cuentos de Angustias y Paisajes. Si algunos de ustedes todavía no han leído los cuentos de Angustias y Paisajes de Carlos Salazar Herrera, Premio Nacional de Cultura Magón, ya fallecido, este es un lindo aperitivo para que puedan ir y leer esa belleza de cuentos, todos que tienen que ver con nuestro pasado, con nuestras raíces. El libro completo está en línea y además ilustrado con grabados del autor. La pieza que montamos toma 11 de los 35 cuentos que componen el libro y los lleva a escena. El primer reto de nosotros fue tratar de entender que las raíces de los y las costarricenses tienen muy poco que ver con esa visión del campesino y la campesina como personas burdas, ignorantes, casi que bufonescas, ¿verdad? Para las cuales uno pues tiene como una mirada de simpatía, pero sobre todo de que dicha que no somos eso, ¿verdad? De alguna manera se construyó una idea de nuestros ancestros como personajes clownescos, payasescos, ¿verdad? Y eso tiene que ver con un proceso de negación de nuestro pasado. Por eso en esta Semana Cívica, Teatro Agosto ha querido compartir cómo en nuestra lucha de creación, de puesta en escena, ¿qué fue lo que nos encontramos en este libro? Nos encontramos otro pasado. Nos encontramos que nuestros abuelos y abuelas, bisabuelos y bisabuelas, esa gente que vivía de la pesca, de la agricultura, del enfrentar a la naturaleza para sacar su sustento, para sobrevivir, esa gente que también era indígena, en algunos casos, esa gente que tenía todos los días lloviera, hiciera gran sol, hubiera un mar bravío, hubiera animales que eran peligrosos, tenía que salir adelante. Y descubrimos otra Costa Rica, otras raíces de nuestros ancestros, gente
heroica, gente valiente, que trabajaba muy duro y que vivía en condiciones de una lucha cotidiana para salir adelante. Pero además encontramos gente increíblemente apasionada. Los grandes amores, pasiones, abandonos, tristezas que el libro de los cuentos de angustias y paisajes nos narra son absolutamente intensos. Y también lo hace con una extrema poesía. Y esto fue lo más delicado de enfrentar este trabajo creativo. ¿Cómo hacer para lograr captar las imágenes literarias que eran realmente de una gran síntesis y hermosura poética en una puesta en escena? ¿Cómo respetar eso? Y ahí Teatro Agosto, en una búsqueda que ha venido haciendo, eh, realizó un trabajo con diálogo con la tecnología. La tecnología, en particular el videomapping, es un montaje donde muchas cosas suceden en vivo en el escenario, pero otras suceden en el video que está proyectado en las pantallas de atrás. Y esto del videomapping también nos permitió que un personaje que era muy difícil de que fuera parte del montaje, que era el paisaje costarricense, ese paisaje de mar, de sol, de montaña, de llanura, que tuviera una presencia en el montaje teatral. Por eso el video realmente no es solo un recurso ilustrativo. El video ayuda a que el paisaje sea un personaje más en escena que trabaja con los y las actores, los actores y actrices. Hoy nuestro elenco, la mayor parte de él, porque algunos compañeros no pudieron acompañarnos por razones laborales y de otra naturaleza, pero la mayor parte del elenco está acá. Se ha propuesto algo que vamos a ver, esperamos que nos salga entretenido y muy bonito. Obviamente no es lo mismo que ver la obra de teatro presencial y desde ya les estamos invitando porque apenas eso sea posible, pues queremos continuar la presentación en vivo de nuestra obra probablemente en 2021. Pero por ahora vamos a compartir algunos pedacitos con imágenes de la pieza y con el trabajo en pantalla y virtual de algunos de los protagonistas de cada una de las 11 historias. Así que muchas gracias por acompañarnos con ustedes. Teatro Agosto, cuentos de angustias y paisajes. Chicos, algo pasa. No estoy viendo la pantalla. Lo sorprendió el temor de que un arrebato inconsciente se hubiese colgado de cualquier bejuco, aceptando la insistente invitación al suicidio que durante toda la tarde había venido susurrando una voz a sus espaldas. Entonces creyó que debía convencerse a sí mismo de que aún no había muerto. Este es un extracto del cuento que me toca interpretar a mí. Mi nombre es Iván Camacho y el cuento que yo escogí es Un grito. El trabajo en esta obra es muy interesante porque son cuentos que poseen demasiados sentimientos, tienen demasiada tristeza, tienen felicidad, tienen enojo, tienen miedo. Hay muchos sentimientos que nosotros como actores tenemos que ir explorando para poder desenvolvernos de una mejor manera a la hora de desarrollar el cuento. Y este cuento es muy interesante porque trata sobre un joven hace muchos años que llegó a Santa María de Dota y compró sus tierras, salió adelante, hizo su vida. Tenía a su novia, ya estaban como comprometidos y demás,
pero de tantas cosas, de la nada un día perdió su finca y todas sus propiedades y demás. El experimentar de este cuento es muy de soledad, porque Matarrita, después de que pierde todas sus cosas, intenta hablar con su novia y no le abren la puerta. Todos en el pueblo lo comienzan a ver distinto por ser. Y esa persona que perdió todo, ya lo veían como no el Matarrita que tenía todas estas riquezas, sino que era el Matarrita pobre. Fue en busca de su prometida, bueno, de su novia, y ella no quiso abrir la puerta. Y además fue en busca de otro familiar y no encuentra a nadie. En el momento más fuerte de la obra, el extracto del cuento que les leí es como el momento más triste que llega a tener Matarrita en el cuento, porque se da cuenta que todas esas cosas que tenía se desvanecieron y que simplemente está él solo con la soledad. Entonces es muy curioso porque esta obra a mí me generó llegué a tener una memoria emotiva muy fuerte, que en uno de los ensayos llegué a tener como un ataque de pánico por adentrarme tanto en el personaje. Entonces, y es curioso, lo que siempre le digo yo a las personas es que debemos como lograr identificar cuál es el personaje y cuál es uno, o sea, saber que somos dos personas distintas, porque en ese momento cuando Matarrita está en el suelo, que soy yo en el suelo en media obra, pintado, sintiendo esa soledad, ese sentimiento de que no tengo a nadie, de que perdí todo, llegó a ser muy fuerte y me generó un miedo ahí muy fuerte, porque yo me hice como uno con Matarrita. O sea, Matarrita era esa persona sola y yo tenía en mi cabeza muchos sentimientos míos, pero al final me olvidé de quién era Iván y me convertí en Matarrita para lograr expresar ese grito, que es ese grito que me hace volver a la vida, ese grito que me deja sin aire, tirado en el suelo, respirando fuerte. Y la verdad es una experiencia curiosa, porque es muy bonito el sentir de todo, pero sí debemos lograr como separar esas cosas separar nuestra vida de los actores, porque a la hora de que uno se va más de la cuenta, lo puede llegar a afectar a uno, porque recuerdo cuando tuvimos ese ensayo que quedé en el suelo después de pegar el grito, que sin poder mover las manos, respiraba fuerte, porque de verdad sentí la soledad de Matarrita en ese instante y fue fue muy curioso. Entonces es de los trabajos más bonitos que hemos hecho y que más me ha gustado, y eso fue lo que les quería comentar yo sobre mi cuento. Él siempre me decía que la tierra no lo quería, que lo juzgaba y que la región lo atormentaba, el paisaje y la montaña, todo se reía de él. Pero creo que nunca imaginó lo que iba a pasar ese día. Bueno, yo trabajé en la obra de la Ocaracá. La obra trata de una familia donde el esposo, que se llama Genaro, él siempre, como el extracto que les leí un poco del cuento, él creía que la tierra de verdad no lo quería, que lo atormentaba, que se reía de él, y tenían un niño.
el niño un día se pone a jugar con una serpiente o caracá y es muy peligroso. Mi personaje tiene que hacer un cambio así como de el susto de tratar de quitarle la serpiente al niño, pero sin asustarlo. Eso para mí fue realmente difícil porque yo no tengo niños, entonces ni hermanitos ni nada, entonces para mí fue un poco difícil y teníamos que hacerlo como un video para que se pudiera ver en la proyección, porque era muy difícil que en todas las funciones pudiéramos tener al niño con nosotros. Entonces, hacer el video requirió bastantes tomas y tratar de hacer que el niño creyera que yo fuera como su mamá. Entonces, sí fue un poco, bueno, fue un arduo trabajo, pero se logró. También el cuento dice que la ocaracá yo agarro con mis manos después de quitársela al niño y la mato. El esposo piensa que la ocaracá mordió pues a Tana, que era la esposa, y yo lo que estoy es desmayada del susto de haberle pegado y haberla matado. Entonces él piensa que me mordió la ocaracá y sale como loco en el caballo a buscar el antídoto para que yo no me muera. Entonces esa tierra de verdad parece que se burlara de él. Y eso sería con este cuento. Cada uno. Yo soy María Lacayo, yo soy en el cuento El Mestizo. Este cuento trata sobre una pareja, digamos, del esposo y su mujer, y cómo al principio, digamos, del cuento, ella está enamorada de él y ella lo busca y él siempre está ocupado, él siempre no tiene tiempo para su esposa y la rechaza un poco a pesar de que ella se está esforzando en su relación. Eventualmente ella se cansa de su marido porque siempre está lejos y en una de esas momentos donde él se va de viaje, ella se hace de un novio, digamos, más o menos, un poquito en el texto del cuento. Eventualmente cuando él regresa del viaje se la a ella haciendo la maleta. O sea, él primero empieza a pensar en el viaje y la encuentra allí y él le pregunta que si se va a ir, que si se va a ir con el otro porque si él había escuchado cosas y ella que lo intentó en su relación al principio mejorar las cosas y volverse como a conectar con su esposo, nada más le responde pues cada uno es cada uno. Él la echa de la casa, ella se va corriendo con la ropa que tiene en la mano y el cuento termina dejándonos con la duda de si él mató o no mató a la esposa, porque él dice que la mató un rayo, pero no se sabe. Y en lo personal, conectar con el personaje, con este personaje en específico, porque no me fue tan difícil como con otros. O sea, sí hubo una parte complicada, que era de la actitud como esposa, como sumisa, porque yo tengo 20 años y no estaba casada y mi personalidad es todo menos sumisa, tengo una personalidad muy fuerte, pero estar en el papel de una persona agredida en la relación, tal vez sí me sentí un poco más identificada por otras experiencias de vida e incluso a veces antes de salir a cena, entrar en el personaje podía llegar a ser un poquito doloroso, porque a veces para lograr esa memoria emotiva Valeria tenía que prestarle a esta persona mis experiencias de vida y para prestárselo tenía que recordar lo que yo había vivido en algún momento y a veces podía ser un poco desgastante y sí cuesta aprender a hacer esa diferencia entre y de hasta qué punto lo estoy en esa persona. Eso sería del cuento del mestizo. El indio no sabía decir, no le salía, no estaba en él. Y la india quería un poco de palabras para asustar el silencio, un poco de ternura para cortar las horas, alguna vez una sonrisa para dar color al rancho, quizás una caricia, pero era mucho pedir. El indio y la india
no se podían encontrar donde se hace uno solo los caminos. Charco de agua clara, de esos que repiten a la luna, era por dentro la India. Lo primero que pensé, lo primero que me vino a la mente fue establecer una partitura de movimientos para connotar esa sequía, ¿verdad?, que estaba destruyendo a los personajes. Esa sequía que se podía ver en los animales que estaban muriendo, en las cosechas que se perdían, en los pozos que se secaban. Y bueno, ahí fuimos estableciendo eso. A la vez se me ocurrió también la idea del coro que hiciera que la acción dramática creciera, de un coro griego. Y entonces le propuse la idea a Alexandra y pues a ella también le pareció acertada la idea. El personaje. ¿Cómo caracterizar, cómo interpretar un personaje que casi no habla, que casi no se mueve, que no puede expresarse, que no puede soltar sus emociones, sus sentimientos? Es un personaje muy intrínseco. Y al final del cuento de la sequía ocurre un gran acontecimiento y el personaje, como yo lo visualicé, el personaje llora. Y entonces, ¿cómo voy a lograr que el personaje llore? Si es un proceso muy, muy corto, si es un cuento que va a durar 10 minutos. Se me vino a la mente una imagen del cineasta Pedro Almodóvar, que decía que no es mejor actor el que logra que su personaje llore en escena, sino el que lucha para evitar ese llanto, para que se resiste a llorar. Y me llamó mucho la atención porque ahí estaba el punto precisamente. Y otra cosa importantísima, interacción. Esa es la clave. Y de no haber sido por la interacción con mi compañera que representaba el personaje de la India, Nicole Sánchez, que aunque no había una interacción tan directa, porque no hablábamos, no nos mirábamos, pero yo sentía su presencia, yo sentía lo que estaba haciendo, escuchaba la interacción que ella tenía con el coro. De no haber sido por ella, por los compañeros que representaban el coro, por la genial puesta en escena de Alexandra, por la escenografía tan eficiente que diseñó el compañero Daniel Morales, por los técnicos que estaban realizando múltiples funciones y a la vez actuando, pues no se hubiera conseguido esa interpretación, ese momento verdadero. Me quiso. Yo sé que me quiso, pero ¿por qué se fue? Yo sé que me quiso, pero ¿por qué se fue? 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 ¿Por qué se f
Repita después de mí. Ánima sola, las dos desamparadas estamos. Las dos desamparadas estamos. Que el alma destruya sus fuerzas. El alma destruye sus fuerzas, pero si yo lo que quiero es que regrese, no que se vaya de nuevo, no que nunca vuelva. Bueno, este cuento se llama La Bruja. La historia es sobre una muchacha a la que su amado se fue y la dejó. Ella siempre pensó que iba a volver porque pensaba que le había pasado algo, pero realmente él nunca volvió. Ella fue a consultar donde muchos brujos y al final terminó aprendiendo como el oficio por tantas consultas que hizo. En nuestra obra vamos a consultar 3 brujos. Una de ellas es la compañera Sara, que hace todo este ritual del ánima sola para que su amado vuelva. En la historia también tenemos a Valeria, que interpreta a la muchacha que llega a hacerle la consulta a la bruja Elvira, que soy yo. Y Vale nos puede contar un poco su experiencia, porque bueno, es una de las escenas como más difíciles que pienso yo que tiene la obra. Bueno, lo complicadito de este cuento en especial es mi interacción con Jenny, porque la muchacha que llega a pedir ayuda porque su novio ella siente que la va a dejar, y la muchacha es bonita, solo que está sucia, y la muchacha está desarreglada. Entonces la Henry sabe que nada más es de bañarla, que lo único que tiene que hacer para que el novio no deje de bañarle es arreglarla un poquito, porque a la muchacha lo que le falta es arreglarse. Entonces, en media hora, Gendry saca una palangana y me baña. Y yo tengo que quitarme la ropa frente a todo el público y quedo en calzones. Bueno, todo el mundo lo ve como, ay, la parte complicada de la obra. Para mí la parte complicada era el diálogo con Gendry, pero el hecho de llegar y quitarme la ropa, no, nunca lo vi como mayor problema. Al principio, Gendry tal vez tenía un poco más de el movimiento de llegar y ayudarme a quitarme. Siento que eso la carga una energía, ¿verdad? Gendry. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible amar tanto a alguien? Porque tengo que ser yo. Yo que soy apenas un Willa todavía. Estar tan enamorado de una mujer jamás se va a interesar en mí. Ay, Miguelillo. Él es tan bueno, tan amable, tan alegre. Él es muy especial. Yo lo quiero montones, montones. Lo quiero tanto como si fuera mi hermano. Pero es tímido. Él es muy tímido. ¿Será posible que le gusto? Esto no puede ser así, no puede ser así. Yo tengo que hacer algo, si no me voy a morir, no sé. No sé qué vaya a pasar. Si no se lo digo, tal vez
Tal vez ella también siente algo por mí. ¿Cómo va a sentir algo ella? Mujer, la mujer más hermosa que he visto. Se va a fijar en un huila como yo. Miguelillo, ¿te gusto? Bueno, chao. Si me gusta, que si me gusta. Es que ella no ve. Ella no ve que me estoy muriendo poquito a poco por su culpa. No ve que estoy a punto de echarme a llorar. Es que cuando un muchacho, un huila como yo, se enamora de una mujer como ella, toda hecha, solo grita y llora y maldice como una montaña ardiendo. Que me espere. Espéreme 5 años. Sí, en 5 años yo voy a tener 20 ya. No, pero no. Esperar 5 años es demasiado. No, esperar. Si yo lo esperaría 1000 años, si fuera necesario. Pero yo mientras tanto tengo que trabajar. Pero mientras yo trabajo, mientras yo espero, entonces a ella quién la mira. Mi nombre es Miguelito Peña. Soy pescador. Yo soy En Rita este río Camacho. me quité la vida por un amor no correspondido. Yo soy Rita Camacho. El amor no correspondido de Miguelillo. Bueno, volviendo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Esteban Quiroz. Yo soy parte de los actores protagónicos de este cuento, de esta pieza que se preparó también para el resto del montaje. El nombre de esta pieza es El Beso. Compañera en el cuento, ¿se puede presentar también? Bueno, yo soy Pamela Sofeifa. Soy también actriz, bueno, sí, de El Rita otro Camacho. protagónico. Sí, no soy el protagónico, pero es secundario. Pero Sí, sí. tiene mucha relevancia en la vida de Miguelillo. Bueno, como mencionaba yo, bueno, el fragmento que presentamos trata de representar lo que es esta relación que existe entre mi personaje, Miguelillo. Es un pescador de apenas 15 años que se enamora de la mujer más bella del pueblo, Rita Camacho, que es el personaje de Pamela. Lo que pasa es que Miguelillo, aparte de ser tremendamente joven, tener su primera experiencia en el amor, estar completamente confundido, ¿verdad? Es un joven completamente tímido, y más aún a la hora de tratar de expresar sus sentimientos ante la mujer que ama, que por cierto es una mujer considerablemente mayor que él, ¿verdad? Pues posteriormente Miguelillo termina dándose cuenta de que en efecto todos los miedos que tenía alrededor de expresar sus sentimientos a Rita Camacho, cómo podía tomarse de ella, cómo podía reaccionar, pues se materializan a la hora de encontrarla besándose coincidentemente con el hombre más guapo y más atractivo del pueblo, ¿verdad? Lo que lo destroza completamente. A la hora de proyecciones y de escenario, ¿verdad? El otro protagónico que se roba el show en esta pieza es, por supuesto, el río en el que se desarrolla la obra, y el río en el que posteriormente Miguelillo Ureña decide, pues, después de ver que sus aspiraciones con Rita son imposibles, decide quitarse la vida. El hecho de que Miguelillo se quite la vida es algo que deja al pueblo completamente anonadado, principalmente por el hecho de que él es pescador, de que se sabe que él era un buen nadador. Entonces, ¿cómo es posible que un pescador, que un buen nadador, que un joven completamente sano aparezca muerto, ahogado en un río, ¿verdad? Es porque él sencillamente
obviamente decide terminar con su vida después de llegar a verse en esta situación, ¿verdad? Posteriormente, bueno, para nosotros como actores fue como un reto completamente interesante, ¿verdad? En el sentido de representar ambos esta relación de amor imposible, ¿verdad? Más en el sentido porque, bueno, en la vida real ya nosotros como personas, Pamela y yo somos parejas, somos novios, ¿verdad? Entonces, a la hora de entrar en el escenario nos tocó, pues, jugar ahí un poco, yo creo que con las emociones, tratar de pensar en otras realidades que podríamos tener, ¿verdad? Entonces eso yo creo que ayudó mucho a hacer el papel de ambos bastante emocional, poder poner un poquito ahí extra, ¿verdad? Dentro de las actuaciones, y yo creo que fue un reto para ambos, ¿verdad? ¿A vos qué te pareció el reto, Pam? Bueno, sí, para mí, como acabas de decir, fue un reto, bueno, dado que en la vida real estamos siempre juntos, fue un reto en escena, más bien tener rechazo hacia vos, estar separados, ¿verdad? Tener imaginarse esa no correspondencia y tener en mente más bien a otro hombre, que era, bueno, como ya vos mencionaste, el personaje de Ramón Santana, ¿verdad? Y después, en la misma escena, tener más bien contacto o romper ese espacio personal con esta otra persona que en la vida real es un ajeno a mí. Entonces era como ese dilema, bueno, en la vida real es una cosa, pero en escena es otra. Tenés que meterte en este personaje porque esta es la vida de este mundo. Entonces sí era como ese dilema, ok, no sos vos, sos Rita Camacho, ¿verdad? Correcto. Yo creo que como actores, bueno, fue un reto absolutamente profesional para ambos, ¿verdad? Para mí, de tener que imaginarme y tener que ver a Pame, que es mi novia, ¿verdad? Con otra persona, pues yo no voy a mentir, digamos, cosas que a la postre pues funcionan para poner uno su granito dentro de la actuación y ese tipo de cosas. El tema de las grabaciones y el último plano que tenemos dentro de la pieza, que bueno, yo creo que es casi que el punto fuerte, que es una grabación mía que, bueno, se realizó como grupo, realizamos una gira a Sarapiquí, a un río, inclusive, digamos, donde se realizaron las grabaciones, donde se puede ver, pues, el que sería el cuerpo de Miguelillo Ureña flotando dentro del río, terminando en las proyecciones estas que tenemos en algo, pues, muy poético, ¿verdad? Donde, bueno, pues fue un reto hasta físico incluso el hecho de tener que grabar bajo el agua, bajo un río, ¿verdad? El tema de las tomas que queríamos, de todo el sentimiento que queríamos dar, de la utilización incluso de la música. Entonces, audiovisualmente yo creo que la pieza también terminó siendo muy bien lograda. La música es increíble, es un tema completamente dramático de piano, es danza con toledos, que incluye música de árboles, de río, de aves de fondo, ¿verdad? Junto con piano de Manuel. Entonces, la música también ayudó muchísimo dentro de lo que era la ambientación de toda la pieza. Y por supuesto, ese último plano que tenemos, ¿verdad? Que incluso, bueno, aprovechamos que yo soy uno de los actores del grupo con pelo más largo, ¿verdad? Entonces terminó siendo un plano muy poético, muy lindo, ¿verdad? Ver el pelo de Miguelillo incluso ondeando dentro de, bueno, aquí se está presentando la última toma que se presenta, ¿verdad? Que viene a ser el cuerpo de Miguelillo Ureña, ¿verdad? En el momento en el que ya decide acabar con su vida, y este es el plano con el que damos final a esta pieza, ¿verdad? Una cosa sumamente poética, ¿verdad? Como Miguelillo, un buen nadador, termina ahogado, ¿verdad? Acabando su vida de esa forma tan trágica. Sí, creo que estamos con eso, ¿verdad? Pero, ¿dónde está él? ¿Quién? Tito Sandí, mi marido. ¿No ve que hace años me muero por saber algo de él? Ah, muy lejos, sí. Por ahí donde llaman Curriabá. Ahí quedó él. Ahí quedó. Bueno, este cuento se llama El Calabazo y básicamente nos tocó a Sara y a mí
nosotros, bueno, lo primero es el proceso general, ¿verdad? Para construir la línea de acción. Y entre Sara y yo lo que hicimos fue más o menos eso, sabiendo que, digamos, nuestra propuesta y cómo se iba a ver en escena este cuento del calabazo, con los recursos que nosotros teníamos, que eran los paneles, las proyecciones, los cubos, ¿verdad? Y bueno, básicamente el cuento inicia así: un día cualquiera, Tito Sandía abandonó su hogar, dejó un papel: me voy, no me busquen, los quiere Tito. Entonces básicamente el cuento es sobre esta mujer que se llama Zoila, que ha perdido a su esposo hace ya años y no lo ve, ¿verdad? No sabe nada sobre él y él perfectamente puede estar vivo, ¿verdad? Y sobre un hombre que un día llega a tocar su puerta y le trae la noticia sobre lo que ha pasado todos estos años con su esposo, ¿verdad? Entonces, bueno, en ensayos, Ale nos ayudó mucho como lo que era lograr la profundidad del personaje, ¿verdad? Porque inicialmente, bueno, Sara y yo, al darle como vida al personaje, inicialmente lo que se nos decía era como para darle credibilidad, qué es lo que está pasando por la cabeza de este personaje, ¿verdad? Y bueno, en el caso de Juan José Zárate, que es quien da la noticia de qué pasó con Tito, es un trago bastante amargo, ¿verdad? Tener que dar una noticia de un hombre que hace mucho no se le ve, que no se sabe nada de él, y a su esposa decirle, bueno, es que su esposo hace tantos días me dijo que le dijera toda la verdad, que lo que él estaba era enfermo y que él no quería pegarles la enfermedad, ¿verdad? Y es algo muy, muy difícil para una persona dar esta noticia y ver a Zoila a los ojos y verle la tristeza, verle esta cara como de qué está pasando, ¿verdad? Y Ale también nos ayudó a definir el tiempo de cada uno para la escena. Porque Juan José Zárate es un personaje que habla muy lento, que es unas pausas gigantes, ¿verdad? Y a diferencia de Zoila, ella es la que ocupa saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y como que este tironeo de llevar el tempo es algo que tuvimos que definir bien y que tuvimos que practicar bastante, porque es difícil, ¿verdad? Porque Sara tiene como que querer saber qué es lo que está pasando y el otro más bien contiene y espera hasta el último momento para dar una noticia que él sinceramente nunca quiso dar, ¿verdad? Pero él está ahí de todos modos. Entonces, sí, básicamente era eso. Y no sé, Sara, ¿qué más podríamos agregar? Bueno, de mi parte, sobre la construcción del personaje, yo creo que para ambos fue muy difícil. En mi caso, ser Zoila, una señora que ha esperado por 5 años a su esposo, que simplemente dejó una carta diciendo me voy, sin dar explicaciones de nada. Y tener que interpretar ese papel, como mencionó Luciano, Ale nos dijo que pensáramos en lo que estaba pasando por la mente del personaje. Entonces, es ponerse en los pies de esa persona que lleva 5 años tomando el papel de la cabeza de la casa, que sale todos los días a trabajar en el campo para cuidar y mantener a sus 2 hijos. Y con eso de esa incertidumbre sobre lo que pasó con el esposo y que de un pronto a otro solo llegue alguien desconocido diciendo que conoció a Tito, le trae cierta esperanza, pero también este vaivén, como dijo Luciano,
de Juan José Zárate, que habla todo muy lento y que no quiere dar la noticia, y ella con sus ansias de saber, fue muy difícil de manejar. También, bueno, como se proyecta en la imagen de nuestro compañero Daniel, que está presentando parte de las obras, se hizo cierto movimiento con los paneles para como dar la sensación de encierro. Y eso para mí me ayudó mucho porque era difícil concentrarse, y el hecho de que me estuvieran encerrando también físicamente me ayudaba a como, sí, esto es lo que está pasando, necesito saber la información ya, a pesar de que como persona ya la sabía, el personaje no. Entonces es como bastante, un reto bastante grande. Sí, y en parte esos arreglos que nos dio Ale, ella nos dijo como que no servía y que no, ¿verdad? Y también, además de esto, de los arreglos de los paneles, lo que era la proyección, a nosotros nos pareció muy importante agregar el atardecer, ¿verdad? Y así es como empieza el cuento, con los colores del atardecer, porque es algo que el autor le da mucha importancia también. Y sí, en lo personal, mi parte favorita del cuento fue como ese momento en el que se arma y se arma esa tensión hasta el momento en que estamos encerraditicos y Juan José Zárate no tiene otra opción que ya decir qué fue lo que pasó y todo lo que él sabe. Y para mí ese es como el punto que es como más rico de todo el cuento, porque el público está por decir así, como en los zapatos de Zoila, y ellos también sienten esa tensión y ellos también sienten como esa ansiedad de ya quiero saber qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces es como cuando uno más puede expresarse y siento yo que es como donde más se disfrutó la actuación. Y sí, me gustó mucho, la verdad, ser parte de Cuentos de Angustia y Paisajes, y para mí fue retador y sinceramente fue muy interesante. Un sábado, bajo una tarde pintada con colores de mango maduro, caminaba hacia la costa Luis Gaitán. Llevaba al hombro pico, pala y en la cintura un puñalito. Cualquiera creería que voy a matar a alguien y que aquí llevo el pico y la pala para enterrar. Suspiró Luis Gaitán con miedo. Pues a mí correspondió hacer el cuento de una noche. Siento que fue una propuesta un poco diferente a las anteriores, porque las anteriores estaban trabajando drama, un poco de comedia, tensión, pues una noche trataba más bien como de trabajar una parte terrorífica. O sea, era como un cuento que trataba de dar como esa identidad de terror para la historia. Porque básicamente Luis Gaitán es un hombre muy creyentero, que, o sea, creía en todo lo que podía ser creíble en esto de duendes, de malas suertes, de maldiciones, y corrió con la mala suerte, diría yo, de tomar la decisión de ir con su amigo a desenterrar una huaca, que era una huaca de oro indio, lo que para él era como prohibidísimo, ya que según sus supersticiones, los indios iban a tomar represalias por eso, o sea, los espíritus de los indios. Entonces, dentro de la esencia del cuento, empezamos como a jugar con luces, empezamos a jugar como con esos parajes hermosos que nos da siempre el autor de estos cuentos, para tratar de personificar esa ansiedad que le daba a él el hecho de lo que iba a hacer, y cómo la noche y la misma naturaleza de la noche, que ustedes si han estado en un ambiente
natural, con árboles de noche y sin luz, solo con la luz de la luna, se darán cuenta que depende como usted tome la perspectiva de la identidad del lugar, usted lo va a ver como un lugar muy hermoso, muy aterrador. Y pues, él decidió verlo como lo más aterrador de este mundo. Al final termina siendo parte de su misma psicosis y termina creyendo que él asesinó a su compañero pues, de asalto. ¿Quién sabe por qué? Pero él siente que lo hizo, siente que fue la maldición que tomó a cabo el espíritu indígena por él estar haciendo eso, por estar haciendo lo individuo. Bueno, además de eso, además de este papel, yo solía presentar, bueno, presenté la mayoría de cuentos, los cuentos, o sea, yo era como el narrador de los cuentos, que es algo que como en virtual no pudimos hacer como de la mejor forma. Y esto le daba como una continuidad a los cuentos y ayudaba a las personas como a introducirlas a cuál era como la trama de lo que íbamos a presentar. Entonces, básicamente, pues, y gracias por escuchar. El indio José padecía de insomnio. A ratos caminaba tras el sueño, a ratos se tendía en el tabanco y apretaba con rabia los párpados. Ya le echaba las culpas al grillo, le echaba las culpas al rancho. Finalmente se acercó sin querer al verdadero motivo de sus angustias. Ojalá tuviera con quien hablar. Decidió hacer el esfuerzo para no oír, para volverse sordo, y se dio a pensar en su tristeza. Fue durante aquella última luna cuando se quedó solo. Su mujer, a quien más quería, estaba con dolores de parto y entre quejidos y lágrimas, al fin se había quedado tranquila bajo una cruz, a la sombra de los cocoteros. ¡Este rancho no me quiere! Hola, mi nombre es Daniel Morales y yo interpreto a José en el cuento El Grillo. Mi proceso para crear este personaje fue muy interesante porque es muy distante a mí. Primero que todo, la historia se desarrolla en la playa y, bueno, por ejemplo, yo no soy una persona que vaya mucho en la playa, entonces parte de los mecanismos que me sirvieron mucho para poder interpretar el personaje fue que tuvimos la oportunidad de ir a una gira a Punta Arenas, no sé si ahí se está, entonces pude tener como esa conexión con el paisaje de nuevo, sentir la arena, sentir la brisa del mar, y no solo la parte buena, sino también cuando la arena quema demasiado y el calor arde. Entonces me sirvió mucho como para evocar ese ambiente y sentirme rodeado por mar y de soledad. El cuento narra una noche de este personaje donde un grillo lo perturba y no lo deja dormir. Sin embargo, la carga emotiva y de su dolor no es tanto el grillo, sino que él tenía una esposa embarazada, la cual falleció en el parto. Entonces él quedó solo. Y ese instante que narra el cuento es donde ya no puede luchar más con sus dolores internos y decide de alguna manera desahogar toda esa pena que se había tragado con el tiempo e incendiar el rancho. Lo único que mantenía sujeta esa
ese dolor o ese pesar para él. Y fue muy retador, digamos, en el clímax dramático de la obra es cuando él le prende fuego a todo y llegar a crear las diferentes capas del personaje, digamos, no es solo tristeza pura, es tristeza, impotencia, dolor, amargura, soledad, para crear todas esas conexiones desde mi ser para brindarle mi cuerpo al personaje. Empecé a buscar cosas cotidianas, que tal vez nunca haya tenido una esposa y tampoco haya tenido tal vez la pérdida de un familiar muy cercano, pero cosas que generen impotencia o tristeza o, por ejemplo, tal vez nosotros que somos estudiantes universitarios, tal vez deseamos matricular el curso con muchas ganas y se quedan sin campos y uno no sabe qué hacer. Cuando en un día lluvioso el conductor del bus le cierra a uno la cara y lo deja a uno bajo el aguacero. Y cosas tristes, tal vez cuando vemos una película que nos conmovió mucho, cuando parte un ser querido, una mascota. Entonces, para mí fue el proceso de ir buscando a través de mi memoria y de todas mis experiencias, agarrar todas esas partes y no extraer todo el recuerdo, sino extraer ese sentimiento y también la sensación de cuando estaba triste y lloraba, no solo estaba triste, sino que sentía el pecho apretado, los ojos me dolían, las mejillas las tenía frías, tenía un dolor de cabeza. Entonces, agarrar todos mis momentos y aprovechar toda mi historia para hacer una intersección con el personaje y poder darle ese momento emotivo. Entonces, Ale me llevó como hasta el límite, digamos, para poder hacer esa explosión y ese clímax, porque sí, tampoco soy tan explosivo y entonces tenía que prenderle fuego, gritar y quebrarme, o sea, estar enojado y estar triste y sentir impotencia y sentirme solo y tratar de agarrar todas esas experiencias y juntarlas en una misma para poder prenderle fuego a todo y dejar todo pasar. Y esa fue mi experiencia con El Grillo. Muchas gracias. Él me dijo en una carta que esta noche regresaría. Y aquí estoy, sentada, esperándolo, junto a la banquita que está en la sala, viendo por la ventana, pasando por la colina hasta la Osa Mayor. La ventana tenía barrotes. Yo se los hice quitar, para que cuando él vuelva, sienta el cálido amor de su hogar. Yo soy una mujer que perdió a su esposo hace 7 años. Bueno, lleva 7 años de estar en la cárcel. Y cada día que pasa, lo espero con más amor que el día anterior. Bueno, yo soy Pamela, como ya había dicho anteriormente. También me tocó hacer este pequeño cuento, se llama La Ventana. Es muy pequeño, realmente, si uno lo ve en el libro, es un parrafito. Y el mayor reto del cuento ha sido exactamente ese. Con poquito tiempo, con tan solo unos segundos, poder transmitir la magnitud de la historia. Poder llevarle ese impacto a los espectadores. Y casi sin hablar,
realmente en escena las líneas son 2, 3 y ya. Entonces es mucha expresión corporal. Tuvimos fallos técnicos en el sentido de que al ser tan corto, si uno no había leído el cuento, no lo lograba entender. Entonces le agregamos unas pequeñas líneas de narrador al inicio y ya eso ayudaba a que aunque vos no hayas leído el cuento, puedas entenderlo. Y a nivel actoral, el mayor reto, en su momento no le entendía, que era esto, tener una separación, un distanciamiento con ese ser amado. Bueno, en este caso 7 años, ¿verdad? 7 años es mucho tiempo. Realmente puedo hacer la comparativa ahora con este distanciamiento en tiempos del COVID y llevamos apenas unos meses y ha sido muy difícil, ¿verdad? Estar tan distanciado de seres queridos, de amigos. Y bueno, y lo vemos ahorita en esta presentación, ¿verdad? Todos estamos intentando interactuar, pero aún así no tenemos este contacto físico. Entonces es difícil. Ahora, si volvemos a actuar, yo les puedo decir que ya entiendo a esta mujer del cuento. Ya entiendo su sentimiento, su angustia, su congoja de estar tan distante y no saber cómo está. Ahora tenemos la diferencia de los medios de comunicación y la virtualidad, pero en ese momento no había nada. Habían cartas que duraban meses en enviarse. En su momento, el reto mío fue ese, entender ese sentimiento, porque realmente yo nunca he tenido este distanciamiento, siempre he tenido a mis seres queridos cerca, pero ahora es fuerte y ahora les puedo decir que realmente es una historia muy dura y con un gran elemento de esperanza que todos de una u otra forma tenemos ahorita. La esperanza de que podamos volver a la normalidad, la esperanza de que esta pandemia pase. Y eso se ve todos los días desde que empezó la pandemia, desde que empezó este encierro, por decirlo de alguna forma. Pero al final todo sale y al final siempre hay un momento feliz, a pesar de que las circunstancias no sean las que nos gustaría que fueran. Gracias. Aquí casi todo es blanco. El camino, el puente, la tranquera y la casa y los troncos de los árboles. Cuando el sol baja, quiebra sus rayos en las lajas de la escarpa, en pedazos sobre los pastizales. Y Lina también es blanquísima de piel. Muy bonita es Lina. Su pelo castaño tiene reflejos de horno encendido y sus ojos verdes, como las hojas tiernas de los naranjos. No era culpa de ella. La blancura de este paisaje la estaba destruyendo. Es mi calera, o lo era hasta hace muy poco. Y yo soy Eliseo. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Pablo. Y yo soy Lina. Bueno, Claudia, que hace el personaje de Lina. Bueno, nosotros fuimos los encargados de llevar a cabo o desarrollar este cuento, La Calera. La Calera, bueno, está ubicada en Patarrá, entonces se utilizó mucho esta imagen de los fósiles. Una de las cosas que, digamos, sucedió durante el montaje es que se inició con un proceso en lo personal de apropiarse del cuento, porque en algún punto yo lo sentía muy lejano, sentía que no tenía nada en común con Eliseo, no sabía cómo era el trabajo de campo. Y en un punto, cuando estábamos ensayando,
aparecen 2 trabajadores al puro principio que trabajan en mi calera. Y yo decido nombrar a uno de los trabajadores Virgilio. Virgilio resulta que en la vida real es un hermano de mi bisabuelo. Y comencé a recordar historias que mi bisabuelo me contaba, que ellos tenían bueyes, que tenían una carreta, y todas estas cosas aparecen en el cuento. Entonces, digamos, en ese momento fue el momento en que yo logré apropiarme del cuento y lo sentí como mío y comencé como a desarrollar este personaje. Uno de los retos más grandes para mí fue sentir tanto el amor hacia Lina, un amor tan grande como para abandonarlo todo, como la pasión que en algún momento Eliseo siente por la Cholita. Y digamos, ver cómo esta Cholita, que es morena, que tiene el pelo negro, rompe con toda la monotonía, con este paisaje tan blanco y le da otro tinte completo. Y Eliseo, digamos, en el momento en el que se percata que al final Lina es más importante, que el arraigo con su calera no lo es todo, que puede también dejar las cosas atrás y comenzar de nuevo. Yo creo que el personaje ama tanto a su esposa que decide cambiar la calera por una carbonera para que ella resalte. Entonces, digamos, aquí como cuenta qué sacrificios eran capaces de hacer todas de antes, de antaño. Que muchos dirían, es alguien machista o era alguien que le fue infiel a su esposa. Él al final entra en esa conciencia de que realmente es más grande el amor por ella y la importancia por ella. Claro. Sí, y un poco sobre lo que está viviendo Lina es, bueno, ese tormento porque va a perder a su pareja, a Eliseo. Entonces las emociones que tiene este personaje van como por la línea de pues preocupación, inquietud, y hay un momento en donde el mundo de Lina se viene abajo, o por lo menos desde mi interpretación, y es cuando le pregunta a Eliseo que, o sea, usted quiere a la Cholita, ¿verdad? Y simplemente la respuesta de él fue de que no sé, y se fue y me dejó, y ¿verdad? O sea, para mí eso, o sea, le despedazó el corazón a esa mujer, Eliseo. Entonces, bueno, llevar esto a escena, sentir lo que estaba sintiendo Lina, ¿verdad? Buscar un poco de esas emociones y poderlo transmitir al público, fue como, ese es el desafío que tiene el teatro, ¿verdad? Y pues sí, es lo que, esa memoria emotiva era lo que más, bueno, es lo que más Ale nos ha ayudado como a trabajar. Y bueno, otra cosa es que esta era mi primera obra, mi primera presentación en toda mi vida. Entonces, otros retos que tuve, pero como por novata, fue proyectar la voz. Sí, tuve como, bueno, la gente me decía que casi no se me escuchaba. O esto de buscar la luz, porque si ustedes ven, las tomas son muy oscuras, entonces habían 2 reflectores y había que ir a buscar la luz, y buscar la luz era ponerse exactamente bajo el reflector, pero era un poco incómodo para mí estar ahí debajo porque, o sea, te está cegando la luz, me explico, no puedes ni siquiera ver a tu compañero. Entonces, bueno, eso sí fue como difícil, y sí, es un poco como la experiencia y lo que, bueno, mi experiencia y lo que Lina estaba viviendo en ese momento y había que transmitirlo. Bueno, otra cosa más es que en el cuento se narra que Eliseo es una persona que siente mucho, pero que habla poco, que Lina sabe que él es capaz de amar a 2 mujeres. Entonces, en algún punto, Eliseo se topa frente a frente con Lina, y después de haber tenido un encuentro con la Cholita, ¿cómo se supone que Eliseo deba comunicar que él la ama o que realmente quiere estar con ella, que la Cholita no importa? Y Eliseo lo único que le dice a Lina es: qué lindos ojos tenés, y Lina no contesta nada. Entonces, me voy, digamos, brava. En esa frase, Eliseo comunica todo. Entonces, proyectar eso fue algo muy, muy complicado porque, digamos, durante los ensayos surgían risas porque no sonaba real. Entonces, eso es donde
le presta muchos sentimientos y muchas situaciones que ha vivido al personaje para poder decirlo de la manera correcta. Sí. Y otra de los incidentes que tuvimos durante los montajes fue que hay un incluso en el que Eliseo alza a la Cholita, salen corriendo, caen y se besan. Entonces, digamos, coordinar eso fue algo muy complicado, porque a pesar de que durante las obras ha salido bastante bien, en los ensayos fue una de las partes más complicadas de que quedara a punto. Y no, esa fue mi experiencia personal con Eliseo. Sí. Y muchas gracias. Bueno, y esta es la última de las piezas. Muchas gracias a los y las integrantes de Teatro Agosto por compartir su experiencia del trabajo creativo con los personajes. Yo quisiera también invitar a un compañero que por razones laborales también nos está acompañando, Carlos Medrano, que se acaba de unir a nosotros y por si quisiera compartir algo, pues aquí estamos, Carlos. Sí, claro. Hola. Muy buenas a todos. Muchas gracias a todos por unirse a esta hermosa sesión de experiencias de encuentros y paisajes. Me hubiese gustado hacerles una pequeña introducción de un pequeño texto o diálogo de la obra, más sin embargo, no, como lo explicarle, no se me fue posible. Pero quisiera comentarles que, y no solo quisiera hablar de mí, todo el proceso como tal fue, creo que muy retador para los compañeros, desde personas que tenían ya experiencia en teatro y otros que recién venían comenzando. Hacer un montaje tan retador, tan complejo, tan novedoso, con elementos que, al menos de mi parte, yo en teatro los había visto pocas veces, como son las proyecciones, inclusive el juego de luces que teníamos era algo diferente. El mestizo, para los que tuvieron la oportunidad de verla, es de un personaje que es sumamente machista, sumamente controlador, posesivo, tanto así que deja en entredicho y entrever a lo último del cuento si él mató o no a su pareja. Él tenía una esposa, y pues es evidente que él acabó con ella, lastimosamente, mas sin embargo, él nunca lo acepta de la forma en la que tal vez el público, la audiencia lo quisiera ver. Al menos desde mi parte fue muy retador hacer este personaje. Yo llevaba algunos años ya en teatro y gracias a Ale y a toda su experiencia, pues logramos sacar un personaje bastante bonito. Con comentarios de las personas que nos fueron a ver, muy completo, que logra demostrar la agresividad que tiene este personaje con su esposa, lo posesivo que es, lo complicado que es vivir con este personaje. Es un alcohólico y bueno, yo muchas de esas características dichosamente no las tengo, y por eso se me hizo un poquito más retador tratar de trasladar esas emociones de un personaje de principios de siglo, machista, controlador, de pueblo, alcohólico, traerlas a la actualidad. Dios primero podamos retomar esta obra en el momento que se pueda, para que las personas que no la hayan visto no solo puedan llegar a ver El Mestizo, sino puedan llegar a ver esta maravillosa obra de arte que fue construida por todos mis compañeros, que sin duda todas las piezas juntas hacen un espectáculo maravilloso, digno de ver, digno de admirar. Así que les invito que en cuanto esto acabe, pues nos acompañen, que estaremos súper orgullosos y súper contentos de retomar la obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Sergio Caballeros, que nos mandó la grabación, el indio. No nos está acompañando en este momento, pero está prácticamente todo el elenco. Ya se nos unió Juliano, que era el hombre de la Bocaracá y el prisionero que regresaba y que estaba viajando en bus en el momento en que iniciamos este trabajo. Y
También Daniela Aguilar nos estaba acompañando hace un momentito, así que quisiéramos ahora, después de nosotros haber hablado y mostrado un poquito de lo que fue este trabajo, pues escuchar sus preguntas o comentarios o lo que estimen a bien para, para lo que cada uno de los actores quiso compartir como lo esencial de lo que había vivido en la construcción de su personaje o personajes, porque hay gente que tiene varios personajes, como vieron. Así que somos de ustedes. Les escuchamos, chicos y chicas. Profe, en el chat hay una pregunta que dice que ¿cómo escogemos los personajes? Bueno, a mí me gustaría que la contesten. ¿Cómo escogieron los personajes? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Alguien que quisiera? Lo que hicimos como punto de partida fue que cada uno se los leyera. Eso pasó como en diciembre y regresábamos en febrero. Entonces, cada uno tuvo como su espacio y su tiempo para analizarlos y leer cada uno. Entonces, la dinámica fue, ¿cuál cuento lo tocó a uno? ¿Qué le movió a uno? Entonces, cada uno trajo su cuento favorito o los cuentos con los que se sentía relacionado. Entonces, juntos fuimos haciendo debate y hablando de qué nos interesaba contar en cada uno de ellos y qué pensaban cada uno de ellos que valía la pena decirle a los demás. Yo quiero agregar algo ahí. Yo creo que los cuentos, no solo nosotros elegimos el personaje, creo que los cuentos son tan nuestros que como que los cuentos nos eligieron a nosotros. Porque al menos yo empecé luego de que ellos habían elegido cuál obra iban a hacer. Entonces yo llegué y fue como, bueno, vamos a hacer esto, le hace los cuentos y todo, pero yo siento que cada personaje como que algo de su personaje lo tocó a uno y eso fue lo que lo eligió también. Yo les tengo una pregunta. En general, ¿cómo impactó la forma de ser de cada uno de ustedes como en el análisis de los personajes? ¿Cómo sienten que ustedes dejaron la semillita de parte de sus personalidades en cada uno de los personajes que interpretaron? Yo creo que, bueno, esa es una linda pregunta porque creo que el personaje, por más que usted lo construya, por más que se tome el tiempo de crear un personaje, de cómo camina, cómo mueve la cabeza, cómo respira, cómo mueve los hombros, todo eso, siempre hay una parte de uno en los personajes. Creo que no podemos omitir esa parte. ¿Qué queda de nosotros en ellos? Pues eso creo que el público no ve la obra, digamos, perdón, no nos conoce, por decirlo así, entonces no sabe qué parte de nosotros queda en los personajes, pero creo que eso también, no sé si los compañeros me ayudan acá, pero el hecho de presentarse uno en el escenario y poner algo de uno en ese personaje, sin importar las características que éste tenga, es maravilloso. Y eso es lo importante y lo bonito del teatro, que te permite ser otra persona, ser tener otra individualidad, pero siempre con algo tuyo, que pues no, cada uno tendrá su criterio diferente, pero es diferente. Bueno, y todos y todas son estudiantes de la Universidad Tecnológica más prestigiosa del país, ¿verdad? Estudiantes TEC. Y nos acompañan, lo sé, muchos y muchas estudiantes TEC en esta hermosa noche de presentación. Nos gustaría muchísimo saber cómo han visto este momento de compartir estudiantes del TEC que están en este momento iniciando su camino de formarse en las artes dramáticas. Si hay inquietudes, si hay comentarios. La verdad, a mí me gustó mucho porque se reinventaron totalmente ante toda la situación que se está dando. Entonces,
y cada uno contó su experiencia, ¿verdad? La dificultad que pasó al realizar el personaje y me agradó demasiado, la verdad, fue algo nuevo para mí ver el teatro de esta forma y felicidades a todos los que participaron de esto. También vi la experiencia de una que es nueva en esto del teatro. Bueno, yo soy nueva, entonces ¿cómo le puedo decir? O sea, me proyecté en ella, entonces me gustó mucho. Magnífico, muchas gracias, Gaby. ¿Vio, Claudia? Vale, quería leer una pregunta que está en el chat, que era para los Ajá. técnicos. Eso, adelante, Andrés. En este caso, como que todos los actores hacen algo de técnico, porque digamos, cuando no están actuando, están atrás haciendo ya sea las luces o las proyecciones. Yo era el único que estaba de técnico, solo técnico sin actuar. Yo estaba haciendo el sonido. Y para responder la pregunta de la sincronización, y más que todo es con los pies, ya sean pies visuales de algo que uno ve que algún personaje hace o pies auditivos, ya sea alguna línea que algún personaje tiró. Y básicamente así es como se sincroniza. Sí, es como un baile entre todos, porque Exacto. todo lo que ustedes vieron está sonido, está luces, está proyecciones, está gente que mueve los paneles, están los actores y todos somos nosotros mismos. Entonces, es como hacer una agenda larguísima de en quién sale cada uno, cuántos personajes tiene cada uno, cómo hacemos para detrás del escenario teletransportarnos a la parte de atrás del público para estar con las computadoras. Entonces es como un torbellino súper coreografiado de lo que tenemos que hacer. Entonces no solo también nos tuvimos que desarrollar nuestro personaje y adaptar la literatura a teatro y aprendernos nuestras líneas, sino que cada uno de nosotros somos un engranaje de un sistema muy complejo de entender nuestra posición, no solo como actores, sino como piecita que hace funcionar todo, sonido, música, luces, actuación. Entonces, creo que también eso es como la magia de lo que hacemos, digamos, de que todos hacemos todo. Entonces, todos estamos familiarizados con todos los trabajos y eso nos hace entendernos más y ser más empáticos y también mejorar como el trabajo en equipo que tenemos. Sí, yo quería recalcar en eso último que Dani dijo, que es sobre el trabajo en equipo. Inicialmente, cuando nos dimos cuenta de la magnitud, de la complejidad que tenía este proyecto, tuvimos que dividirnos en pequeños grupos por cuentos, entonces los mismos cuentos tienen un orden de manera que no nos choquemos entre nosotros y que podamos hacer fluido esa dinámica de, bueno, en los dos primeros cuentos yo estoy atrás pasando las proyecciones porque mis cuentos son los últimos, entonces para irme al frente y entonces que los que salen al inicio puedan estar al final atrás, ¿verdad? Es toda una coordinación y como Dani dice, esto es un engranaje que si uno de todos falla, el trabajo falla y se nota, realmente se nota cuando se pierde la calidad. Entonces sí es una labor que más que estar en el grupo por la beca, es estar en el grupo por amor, porque esto es una familia. No es solo verlo como un trabajo en equipo, sino también es verlo como una familia. Que si uno tiene algún problema y por qué razón no puede hacer su trabajo en un cuento, entonces llega alguien a sustituirlo. Y tiene que ser rápido, porque si no, el proyecto cae y se pierde la calidad. Y la calidad es algo que la profe nos ha motivado mucho. Sí, tenemos el honor de que nos acompañe un querido colega, compañero, profesor de artes dramáticas, Ernie Camacho. Adelante, Ernie. Sí, yo quiero realmente felicitarlos en todo el sentido de la palabra. Me parece que hay un esfuerzo importantísimo. Están tomando un texto literario para tratar de crear un proceso de un texto dramático. Eso es importantísimo. Están además dándole un brazo a lo que es la narración oral. Parecieran que son cuentacuentos, actores y grandes clowns donde se manifiestan cada uno en sus diferentes procesos.
se torna atractivo, impactante. Hay un juego de imágenes lindísimos donde todos los personajes realzan, y precisamente lo más digno de rescatar, y quiero felicitarlos porque a ninguno los conocía. Yo conocía el Teatro Agosto antiguo y ahora todas las caras son nuevas y eso es lo más lindo. Nueva gente, nueva vitalidad y sobre todo un proceso impresionante. Quería ser breve, pero creo que lo más importante de rescatar es que esa esperanza, ese blanco, ese negro, esa ciudad, pueblo, esa alegría, tristeza, se está manifestando en todos los cuentos. De corazón, quiero agradecerles, me mueven. Una vez más, me alimentan también, por lo que precisamente yo hago algo de esto semejante con los muchachos, y me parece que es un espacio importantísimo que Alexandra, con toda la animación y todo el proceso que ustedes hicieron, da una gran carta de que se sigue trabajando con mucho deseo. Un aplauso desde mi corazón y adelante, sigan progresando. Muchas gracias, querido. En nombre de todos, yo no sería nada sin cada uno y cada una de ellos. Realmente, lo creo de corazón. Bueno, y si no hay más preguntas, estaríamos en este momento finalizando este evento con de verdad, como empezamos, con un hondo agradecimiento por estar aquí a todas las personas que nos acompañaron, con nuestro gran deseo de que la vida y la pandemia nos permita estar juntos de nuevo, como dijo Pami, y sobre todo con un gran amor y pasión por este arte al que le hemos dedicado nuestras mejores energías. Y Teatro Agosto sigue trabajando. Quiero anunciar que para finales de este año tendremos un pequeño producto totalmente virtual, no como este que es presencial y que aquí lo estamos compartiendo de manera virtual, sino que vamos a tener un producto totalmente virtual con un cuento de la maravillosa Carmen Lira, que este año cumple 100 años de haberse publicado el libro Los cuentos de la tía Panchita, y realmente queremos que cada uno y cada una de ustedes sea invitado, invitada de primera fila a nuestro estreno, que será a finales del mes de noviembre de este año. Estaremos presentando nuestra visión virtual de Ubieta. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y muy buenas noches. Perdón, una última pregunta. Nos pusieron en el chat que cuánto tiempo nos lleva hacer un montaje como esto. Un año. Un año. Fue, bueno, no sé si ya quiere decir algo. Bueno, un año trabajando mucho extra ensayos, ¿verdad? Porque todos los videos y el trabajo de edición y el trabajo de estudio y el trabajo de diseño y muchos trabajos para ir al ensayo con las cosas listas y que la cosa vaya avanzando, son extra ensayos, ¿verdad? Y mientras tanto también tenemos funciones de las obras que tenemos en repertorio, ¿verdad? Entonces sí, más o menos esta es una labor de un año de trabajo con un ensayo semanal presencial y otros momentos múltiples de trabajo para que lo que tiene que estar listo para ese ensayo esté. Uh-huh. Sí, digamos que habían grupos de cada cosa, digamos, teníamos el ensayo general que era principalmente para la rama de la actuación, teníamos otro grupo que iba experimentando tecnológicamente y luego cuando fuimos de gira hicimos las grabaciones, entonces esa era otra línea aparte. Teníamos la otra línea que doña Ivania nos iba ayudando a crear el vestuario, teníamos otra de edición de sonido, otra de probar luces y toda la parte técnica y todo la instalación eléctrica también, de que tenemos demasiadas cosas para que no nos explotara todo. Entonces, sí. Y si no se nos bajara el switch en media hora. Entonces, eran como un montón de líneas paralelas de trabajo que al final se van juntando hasta tener la obra lista. Sí, yo creo que dice Dani, hay mucho trabajo por detrás que no siempre se ve, que digamos, desde el marcaje del piso, la elaboración de los paneles, la edición,
que la verdad hace esta obra mucho más grande y mucho más profunda de lo que realmente se nota. Y al final la actuación es una parte muy pequeña de todo esto, porque la verdad es que sí se trató de adquirir nuevos conocimientos, de desarrollar nuevas cosas para implementar las tecnologías y todo esto que llevaron este reto tan grande. Y yo creo que de verdad hay que agradecer mucho a cada uno de los compañeros que de verdad puso tanto esfuerzo por poder sacar esta obra adelante. Y lo importante que para nosotros ser estudiantes de carreras científico-tecnológicas o ingenierías o arquitectura o administración, pudimos traer nuestros conocimientos de la U y aportar desde el conocimiento de cada uno para lograr, digamos, la parte más tecnológica y muy compleja de la obra también. Entonces, siento que nuestro conocimiento de la carrera con nuestra pasión por el arte y por el teatro también podemos encontrar un lugar donde juntarla. Sí, y quererse mucho también, porque somos un grupo muy diverso y eso es una de nuestras grandes riquezas. Somos muy distintos y distintas y un grupo debe tener lugar para todo eso y para todos los ritmos, para todos los procesos, pero nunca para la gente que no le importa tanto como a uno, ¿verdad? Y tal vez ese es el sello, ¿verdad? De lo que nos mantiene juntos y que todavía nos hizo sobrevivir en esta pandemia, que es que sentimos que los que somos los que queremos que la cosa siga aún en esta adversidad. Y cada uno pone lo mejor que puede poner en cada momento y con eso trabajamos, con lo que cada uno de su corazón quiera poner. Y ahí se nota quién es protagónico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, muy buenas noches. Que les vaya muy bien y nos estamos viendo a fin de año en nuestro nuevo estreno en Pandemia 2020, Ubieta en virtual. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones y gracias. adelante. Ok. Gracias a todos por venir. Bien, muy bien. Todo salió muy bien, chicos y chicas. Los felicito de todo corazón. Qué gusto verte, Carlos Medrano. ¿Cuándo te vas a salir de esa bendita maestría? Para venir al teatro. Estuvo muy bien. Mi valoración es que disfruté mucho del evento. Creo que fue lo que planeamos hacer, que fue un compartir desde el corazón y desde cada uno y su construcción del personaje.